ante una serie titulada con signos de interrogación, ¿somos la última generación? Todos ustedes, los que no han podido conseguir las conferencias anteriores, les recomiendo que las consigan, porque es una serie vital, ya que todo el mundo se pregunta ¿cuánto falta para una tercera guerra mundial? ¿Seremos nosotros la última generación que Cristo mencionó en Mateo 24, 32 al 34? Que seríamos los que íbamos a ver y a ser testigos de todas las cosas que van a pasar en el mundo. ¿Cuánto tiempo tenemos de vida? ¿Cuánto tiempo viene el arrebatamiento de la iglesia? Todas estas preguntas son muy importantes, porque cuando sabemos que dice el noticiero, pues va a temblar dentro de 2 horas, ¿qué haces? No, pues yo sigo igual, ¿verdad? No te preparas y haces algo para protegerte. Pues que el volcán Popocatépetl ya fin después de tanto tiempo, que se ha dicho que explote y no explota, va a explotar, pues no te quedas si vives cerca de ahí del Nevado de Toluca, no te quedas tan cerca ni de Puebla a que te alcance la ceniza y la lava. Entonces, cuando Dios nos dice que estemos atentos a las señales, es para que te prepares, para que tomes en serio esto y para que sepas que de este momento en adelante, tal vez muchos de ustedes que no han vivido bajo el temor de Dios, ya hagas firmes tus convicciones delante de Él, porque las iglesias están llenas en el mundo entero de personas que no tienen la salvación, que asisten y que les gusta oír la palabra. A Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista y acabó cortándole la cabeza. Entonces, ¿cuántos de ustedes, verdad, simplemente vienen por curiosidad o por tener más información, pero no tienen a Cristo en sus vidas, no lo siguen entre semana, no se discipulan, no han cambiado en su matrimonio, no has cambiado en tu trato con tus padres, ni de padres hacia los hijos, sigues transando a la gente, sigues cometiendo fraudes, sigues robando, sigues no pagando tus deudas, sigues viviendo igual como dicen antes de que fueras cristiano? Y si esa es tu vida, yo te exhorto en esta mañana a que vengas a la cruz, a que le pidas perdón a Dios, porque esta serie, como lo dije en la conferencia anterior, somos la última generación y lo estamos demostrando con la Biblia. Muy bien, en esta conferencia quiero compartir a ustedes algunas de las señales. Ya he compartido bastantes, por eso consigan las anteriores. Ya demostramos que Israel es la higuera. Cuando dice Jesucristo, aprendan de la higuera la parábola, cuando su hoja brotan las hojas, sepan que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y hasta este momento hemos visto que en 1948 Israel es la higuera y por primera vez brotaron hojas casi después de 2000 años que Israel vivió en el exilio, ante los ojos estupefactos del mundo, de todos los estudiosos, geógrafos y arqueólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, comprobaron que cómo era posible que en un día una nación se constituyera como libre, soberana e independiente. Eso fue lo que sucedió el 14 de mayo del 48 con Israel. Vamos a ver en Mateo capítulo 24, abran sus Biblias, capítulo 24 de Mateo. Bienaventurados y dichosos los que trajeron la Biblia. ¿Ya ven? ¿Cuántos? Así es increíble la cantidad de cristianos que vienen el domingo, ni la Biblia traen. No se van a ir en el rapto. De veras, ¿eh? Muy bien. En Mateo 24 le hicieron a Cristo 3 preguntas en el versículo 3. Y estas 3 preguntas Él las contesta en 3 diferentes evangelios. En Lucas 21, en Marcos 13 y aquí en el capítulo 24. Y la primera que vamos a contestar para darnos cuenta que es una de las señales en la que realmente la historia del ser humano ha llegado a su fin,
es la que él dice, vamos a las preguntas a leerlas, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí se referían a el templo, que anteriormente les había dicho que en 3 días lo iba a derribar. Entonces, esto se cumplió en el año 70, cuando él muere, cuando llegó Tito, el general romano, y arrasó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Entonces, la primera pregunta se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y las otras 2 preguntas dicen así, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esta respuesta la da Jesús aquí mismo en Mateo 24, del versículo 29 en adelante. La luna dejará de dar su resplandor, se pondrá roja, el sol se oscurecerá, habrá señales cósmicas en el universo y verán la señal de repente todos los seres humanos que sobrevivan a la gran tribulación, verán a Jesucristo venir en las nubes del cielo a establecer su reino milenial. Pero la tercera pregunta, que es la más difícil de todas, fue ¿y cuál es el fin de la historia? Que se traduce el fin del siglo, o sea, ¿cuándo se acaba todo? ¿Cuándo el ser humano ya llegó a un punto donde tienes tú que venir, Señor, y cambiar completamente todas las circunstancias? Esta pregunta Cristo la comienza a contestar en el versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Qué interesante que en toda la historia humana, en los aproximadamente 6,000 años de historia que llevamos, nunca habíamos sido tan engañados como en los últimos 3 años. En los años famosos de pandemia, nunca el mundo había llegado a tal engaño y nunca habíamos visto la forma tan fácil de que un gobierno nos puede manipular. Llegó un momento, ¿verdad?, en la que los gobiernos comenzaron a robarnos nuestras libertades. No se metan a la playa, tápense, hagan esto, hagan el otro, por aquí, por allá, y todo el mundo como borreguitos. No sé cuántos de ustedes son rancheros, ¿verdad? O eran rancheros. Yo estuve 3 años viviendo en un rancho en mi juventud, y la vaca le ponen un cencerro, una campana aquí, y donde va el ruido, donde va la vaca, van todas, y si se avienta al pozo o a una barranca la vaca, se avientan todos los demás. Entonces basta, es la forma tan fácil en la que una información equivocada que tiene como propósito engañarnos, estamos viendo que millones de personas fuimos engañadas. Este fenómeno no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, ¿verdad?, le propusieron al pueblo alemán, el Partido Nacional Socialista. Hitler hizo casas, levantó estructuras, sacó a los comunistas de Alemania, hizo el famoso carro Volkswagen, que significa el carro del pueblo, y comenzaron a propagar. Joseph Goebbels, que era su ministro de propaganda, a propagar, y Alemania está ganando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y avanzamos cuando ya estaba rodeada Berlín de Rusia por el lado oriental, del lado norte por los ingleses y del lado occidental por los Estados Unidos y Canadá. Y vemos nosotros que durante la Segunda Guerra Mundial el nazismo engañó, escúchenme muy bien, a 85 millones de alemanes. Y estoy hablando de licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros. No estoy hablando del pueblo, de la clase del pueblo, ¿verdad?, de indígenas, ni mucho menos. Estoy hablando 85 millones de personas preparadas, educadas, universitarias, que creyeron el engaño que traía el nazismo. Y hasta que abrieron los ojos y comenzaron las cosas a salir, porque todo sale a la luz tarde o temprano, dijeron, ¿cómo es posible que hayamos sido engañados
y habiendo llegado este gobierno a matar a más de 6 millones de seres humanos. Desde el nazismo hasta el siglo XXI en que nos encontramos, este engaño no se había repetido. Dice un dicho, el que no aprende, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Generación tras generación tras generación cometemos los mismos errores de la anterior generación. No aprendemos de las generaciones anteriores. Esta es la forma en la que la Biblia retrata y describe al ser humano como un ser terco, rebelde, tonto, frágil, vulnerable, en contra de las leyes de Dios. Y se tiene que repetir, y estamos en ese tiempo en que ahora no van a ser los nazis, va a ser el gobierno del anticristo el que va a acabar de engañar al ser humano. Y así acaba la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 en adelante, Satanás que engaña al mundo entero. Seguimos leyendo, dice Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De acuerdo al Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, de 6,000 años de historia, solamente han habido, de 6,000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerras desde que Caín mató a Abel. Eran 2 seres humanos en el mundo, solitos, no había nadie más. Ni presiones, no había smog, no había nada, y Caín mata a su hermano por envidia. Y así vemos que toda la historia ha transcurrido de guerras, guerras, guerras. Sin embargo, aquí hay una clave en el versículo 6. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Toda la historia ha habido guerras. Sin embargo, no fue hasta el siglo pasado, 1914, 1918, que se suscitó la primera guerra mundial, en la que nación contra nación se enfrascaron en un conflicto bélico. No pasaron muchos años sin que llegara la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, donde se junta Italia y se junta Alemania y se juntan otras naciones con Hitler contra Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Stalin se junta con Occidente, aun cuando eran comunistas, para impedir que el nazismo se propagara por Europa. Así que a partir del siglo pasado vemos por primera vez el cumplimiento que hace 2000 años Cristo profetizó. Van a oír de guerras, y de la Segunda Guerra Mundial para acá han habido más de 450 revoluciones y golpes de Estado. Estamos hablando de que hace 75 años aproximadamente, 76 años. El mundo no ha dejado. Y ahora que acabó el comunismo en 1991, pues ya los Estados Unidos, ya ahora sí, Estados Unidos tiene el mundo completo. Lo que fue la Guerra Fría del 52 al 91, donde Rusia se levantó contra Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos ganaron la guerra junto con Rusia. Rusia dijo, pues ahora quiero parte del pastel. Estados Unidos dijo no, y hubo un conflicto del 50 al 52 hasta el 91 entre Rusia o la Unión Soviética en aquel tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en contra de Estados Unidos. Se llamó Guerra Fría porque ninguno se disparó ningún misil nuclear, más que en el 62, cuando Nikita Khrushchev manda misiles nucleares a Cuba, amenazando a Estados Unidos.
el presidente John Kennedy, le traen los mapas de los satélites que ya estaban más o menos en existencia y le dicen, hay misiles que están poniendo en Cuba apuntándonos a nosotros. Estados Unidos dice, esto no lo podemos permitir, están enfrente de nosotros con misiles, y le advirtieron a Khrushchev que o sacaban los misiles o entraban a una tercera guerra mundial nuclear. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev se llevó a todititos los misiles, regresaron a Rusia, y fue la única vez en el siglo XX que el mundo estuvo a punto de entrar a una guerra mundial. Hasta ahora que Putin invadió Ucrania. Vuelve otra vez a levantarse este conflicto, esta tensión, esta ansiedad del mundo. Todo el mundo se desarticula porque Putin, como lo dije en la conferencia anterior, tiene el misil Zircon, que es la superarma más grande que nadie tiene. Tiene el submarino, el torpedo nuclear Poseidón, que es indetectable debajo del mar, y ya tiene submarinos cerca de Hawái y en el mar Atlántico también, apuntando a Estados Unidos, y Estados Unidos no sabe dónde están estos submarinos. Entonces, estamos en un mundo tan incierto y tan frágil que esto es una de las señales tremendas que se van a cumplir. Pero finalmente la Biblia nos profetiza que va a haber una guerra antes de la Tercera Guerra Mundial, que se encuentra en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Veamos esta invasión que precisamente va a ser Rusia la que va a dirigirla. No sabemos si va a ser Putin el líder, pero Rusia está profetizado que antes de la Tercera Guerra Mundial se una con todas las naciones musulmanas, no los árabes. Porque si tú tienes un mapa de Israel, hay un círculo que se llama el primer círculo, que son Jordania, Egipto, Libia, Irak, Siria, que son las naciones árabes próximas a la nación de Israel. Pero el círculo que está aquí no es este, es un círculo más grande. Y aquí habla de otras naciones que no son los árabes, por lo que algo va a pasar, tal vez una guerra próxima entre los árabes e Israel, pero los árabes no van a intervenir en esta guerra de Rusia. Y para no hacer tan largo esto, simplemente vemos aquí que a un hombre se le llama Gog. La palabra Gog, apúntalo, significa líder, cabeza, comandante, César, dictador, como tú le quieras decir. Es un hombre que va a dirigir esta guerra, Gog. Y lo interesante es que dice Gog en tierra de Magog. Venimos a la Biblia, a un libro, Ezequiel, que fue escrito hace 2700 años. Ponle ahí en Ezequiel, en primera página a tu libro, 2700 antes de Cristo, para que sepas cada profeta cuándo profetizó. Y aquí se está mencionando a Rusia y otras naciones que en aquel tiempo no tenían ese nombre. Entonces, ¿cómo sabemos en la Biblia de que las naciones que se formaron en el siglo XX, como Siria, Jordania, Rusia, etcétera, etcétera, aunque tenían ascendencia de hace cientos de años, son las naciones que actualmente ocupan el protagonismo para formar esta guerra y dirigir esta guerra? Entonces, Magog es la zona de los escitas. Los magogitas venían de los escitas venían de los godos. No veo que nadie tome nota, pero pues ahí se van. Y Magog es la zona geográfica, si tienes un mapa en tu casa, Magog es la zona geográfica en Europa que pertenece al oriente, al nororiente, que está al occidente de Rusia, Lituania, Estonia, Ucrania. Ucrania pertenece a Magog o a la zona de Magog. Kirguistán, Kazajistán y todas las 15 repúblicas al sur de Rusia
junto al mar Caspio y al mar Negro, es la zona donde estaban los magogitas. Y esto es muy interesante porque cuando en el 91 cae el comunismo, 15 repúblicas se salen de Rusia y Rusia pierde el 30% de su territorio desde 1991. Y estas naciones que ahora ocupan Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, Afganistán, Ucrania, etcétera, etcétera, son las que Putin actualmente quiere volver otra vez a jalarlas, a restaurarlas para formar lo que antiguamente era la Unión Soviética. Y ha comenzado con Ucrania. Y lo dijimos tantas veces, Rusia nunca se va a salir de Ucrania. Putin no va a salirse de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es la frontera más cercana a Rusia, en este caso, donde Europa y Estados Unidos, Biden, el presidente, quieren poner misiles nucleares apuntando a Moscú. Y si Putin permite que pongan misiles nucleares en Ucrania, se acabó Rusia. Y el sueño de Putin de volver a levantar todo y conquistar el mundo entero. Entonces, así como Putin quiere conquistar el mundo entero, también Estados Unidos quiere conquistar el mundo entero. Entonces hay un conflicto, un choque entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental del mundo por primera vez en la historia. Ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre los dos hemisferios del mundo. El oriente contra el occidente. Dos culturas, dos gobiernos, dos formas de percibir la vida, dos filosofías completamente diferentes. Y vemos aquí en el versículo 5 y 6 de esta guerra que es próxima, tal vez inicie en algunas semanas o un mes, no lo sabemos, pero es antes de la Tercera Guerra Mundial, que se mencionan las naciones de hace 2700 años. Y dice la Biblia, Persia. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 del siglo pasado, Persia cambió su nombre a Irán. La República de Irán en 1979 le volvieron a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, cuando el ayatolá Khomeini le dio el pinochetazo al Shah de Irán. Entonces sabemos que Persia, sin ningún lugar a dudas, es Irán. ¿Y quién es ahorita la nación terrorista más grande del mundo? Irán. Con Hezbollah, que están sus cuarteles en la nación de Libia. Y Irán sostiene a Hezbollah, sostiene a Hamas, sostiene a los yudis, sostiene todos los grupos terroristas del Medio Oriente son sostenidos por Irán. Sin embargo, el pueblo de Irán tiene el crecimiento más grande en el mundo de iglesias cristianas. Lo podríamos creer igual que la China. Naciones completamente verdaderas, o sea, no es el pueblo, son los gobernantes los que arrastran a la población, como lo hicieron los nazis, Mussolini, Stalin, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que Irán es mencionada, se va a unir a Rusia y ya tiene más de 15, 20 años Irán, que son compadres de los rusos. Desde que Putin llegó en el año 2000 a Rusia a tomar el gobierno, Irán se unió junto con ellos. Y ahora se unieron Irán, Rusia, China y está por unirse Turquía. Pero Turquía pertenece ahorita a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, para que Turquía, porque aquí lo vamos a ver a Turquía, aparece con el nombre de Togarma, se una a esta alianza, a esta confederación del Mediterráneo, que atacará a Israel en los tiempos próximos o futuros meses o años, tiene forzosamente y Turquía que salirse de la OTAN. Y ya hay una foto de Erdogan, el ayatolá Khomeini en Irán, Putin y Xi Jinping de China, los cuatro agarrados de las manos. El cuarteto final que la Biblia profetizó hace 2700 años, que se van a unir
en estos tiempos históricos para atacar y destruir, aniquilar para siempre a Israel. Se menciona Cus y Fud, que fueron hijos de Canaán, Génesis capítulo 10, versículos 2 y 3. O sea, son las naciones del norte de África: Etiopía, Sudán, Libia, Marruecos. Todas son musulmanas. Se van a unir a Rusia para esta invasión. Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía, y de los confines del norte y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Así que está delante de nuestros ojos ya no una guerra nuclear que Putin va a usar contra Ucrania, etcétera, etcétera. Ahorita el problema que existe en Europa es el siguiente: como Ucrania no pertenece a la OTAN, las naciones que pertenecen a Europa a la OTAN, hay un tratado que firmaron España, Italia, Rumanía, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. En este tratado dice lo siguiente: se firmó en 1947-48. Si atacan a Alemania, todas las naciones de la OTAN van a defender a Alemania. Si atacan a Polonia, todas las naciones de la OTAN tienen que defender a Polonia. O sea, tocar una nación que pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, es tocarlas a todas. Ucrania no pertenece a la OTAN. Pero si Putin, por ejemplo, lanza un misil nuclear a Ucrania, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a producir radioactividad. El viento se la va a llevar a Rumania o a Polonia o a las naciones que están cerca de Rusia, y cuando la radiación llegue a las otras naciones, van a contestar la OTAN con bombas nucleares contra Rusia. Y se va a armar un San Quintín que no nos imaginamos cómo se va a parar. Pero esta no es la guerra que está hablando Ezequiel. Podría ser una guerra que tal vez un misil, y se dan cuenta del daño tan grande que ocasionaron. Rusia podría mandar uno a Washington, donde está la Casa Blanca, y podría acabar con eso, y Estados Unidos no se podría levantar, y podría Rusia entonces prepararse para unir a estas naciones que tienen que unir a fuerza y lanzarse contra Israel. Nos encontramos realmente en un mundo bastante conflictivo, donde no reina Alicia en el País de las Maravillas. Ni Santa Claus, ni la Cenicienta, ni Madonna tampoco. Vivimos en un mundo muy, pero muy peligroso desde hace algunos años. En segundo lugar, vean ustedes la fisión nuclear. Otra señal de que tenían que desarrollarse estas armas para poder realmente cumplir las profecías de la Biblia. En 1932, 33 más o menos, se juntó Enrico Fermi, italiano, y Oppenheimer, alemán. Dos doctores alemanes, expertos en todo lo que es la radiación, los átomos, dos científicos de los más grandes en la época del mundo. Y se juntaron para hacer un experimento. Tomaron un átomo del elemento 235, porque el átomo del 235 es el que hace la bomba atómica. Entonces pusieron este átomo y en un aparato comenzaron a bombardear el átomo 235. Y entonces la división que produjo el átomo, ¿verdad?, al dividirse, se llama fisión nuclear. Y esto es lo que hace la bomba atómica. Es un aparato, ¿verdad? La Hiroshima y Nagasaki en el 45 medía como más o menos 1 metro, pesaba como casi 10, 15 toneladas. La soltaron, explotó a 500 metros y al caer la bomba produce la reacción en cadena con toda la radioactividad. O sea, no se muere la gente, claro que en el punto cero, que es donde explota, pues los que están ahí se mueren, ¿verdad? Pero independientemente de eso, días después continúa la radiación matando a cualquier persona que respire una minúscula partícula de radiactividad. Esta fisión nuclear se profetizó en la Biblia, porque en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, los que lograron tomar fotografías
porque las tomaron desde el avión Ebola Gay, que era el avión, un F-52 de Estados Unidos. Pudieron ver que la bomba atómica produce que los párpados los ojos se comiencen a salir de sus cuencas, la carne, si tú estás ahí cerca, se te deshace en 30 segundos, todo te deshace completamente, te quedas como un cadáver, ¿verdad? Y desde luego una muerte instantánea. Pero estos efectos que se descubrieron hasta 1945, la Biblia los profetizó en Zacarías 14:13. ¿Ya ven por qué no trajeron su Biblia? Zacarías 14:13. Escuchen lo que hace 2500 años, señores ateos, escuchan, escépticos, burladores de la Biblia. Ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni tampoco el Maharanibana Sutta de los Vedas, ningún libro religioso encuentra las palabras que habló Jesús, ni las profecías, ni las localizaciones geográficas, históricas, lingüísticas, arqueológicas, antropológicas que tiene este libro. Y precisamente es el más controversial porque el mundo odia la verdad y la luz. Y lo vimos en la cruz de Cristo. El mundo, el hombre que trajo la luz, Jesucristo, al mundo y la verdad, mátenlo, crucifíquenlo. Fue la manifestación más grande de la maldad de la naturaleza humana. Y esta maldad no ha terminado. Se repite y se repite y se repite. Y por eso a los profetas, a los seguidores de Cristo, durante 3 siglos, ¿qué hicieron con ellos? A los leones. No querían oír la verdad ni la luz. Este es el mundo que vivimos. Abre los ojos. Zacarías 14:13. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Hace 2500 años ni la pólvora lo habían descubierto, ni rifles tenían. Exactamente los efectos de la fisión nuclear se profetizaron hace 2500 años por la Biblia. Esto tenía que suceder porque es precisamente que si en el Apocalipsis, en el 4.º sello, Apocalipsis 6, 7 y 8, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Sabemos que si van a morir 2,000 millones de personas, que es la cuarta parte de lo que hay ahorita, hoy somos 8,000 millones de personas, y si van a morir la cuarta parte serán 2,000 millones de personas, tiene que ser lógicamente por una bomba nuclear o varias bombas nucleares, que es lo que ya vemos en el mundo, que están apuntándose unos contra otros. Corea del Norte ya le urge mandar una bomba contra Estados Unidos. Irán ya le manda, está pero prestísimo para atacar a Israel con bombas atómicas. Putin no se va a tocar la mano para poder mandar bombas atómicas a Estados Unidos. Y tú mientras viendo todavía el Calimán. Muchos pensando, ¿qué voy a comer? Voy a buscar trabajo. Si tú buscaras el reino de Dios, cada mañana te levantaras con este libro, cada mañana, y tuvieras la disciplina de antes de cualquier cosa estar de rodillas ahí junto a tu cama o sentado como más cómodo estés con la Biblia. Señor, te pido, voy a abrir tu palabra, háblame en los Salmos, en Proverbios, en Juan, en lo que quieras, y comenzaras a entregarle tu corazón a Dios. El Espíritu Santo te comenzaría a iluminar, te daría la sabiduría para educar a tus hijos, para tu matrimonio, para saber qué decisiones tomar en tu trabajo, qué carrera estudiar, porque dice Juan 6:33,
busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas, tu trabajo, por lo que nos afanamos. ¿Qué comeré? Y esto y el otro, y si cae esto, y no tengo seguro social, y si pasa esto, y comenzamos a creer que tenemos las respuestas y solamente nos hunde el saber que no tenemos respuestas, porque si me dices qué voy a hacer, yo tampoco sé hacer, ni don Teofilito sabe qué vas a hacer. Pero Dios sí sabe, porque Dios te ama. Y Él quiere que tú busques primero su reino, que te entregues a Él con todo tu corazón y déjalo, pruébale, dice Dios, pruébame. Que todas estas cosas que te preocupan y que crees que no tienes el control sobre ellas, yo te las voy a añadir. Como dice el Salmo 37, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Vemos en tercer lugar, en Apocalipsis capítulo 9, la tercera señal. Todas estas señales tenían que suceder para llegar al año 2022 donde tú y yo vivimos. Apocalipsis capítulo 9. Antes de leer el versículo 7 al 11, donde se describen quimeras y donde se describen seres híbridos y donde se describe que así va a llegar el mundo, en 1860, para tener un respaldo histórico, en 1860 un monje austríaco comenzó a hacer experimentos con chícharos y descubrió que los chícharos verdes se mezclaban y producían verdes y los de color otro color, y él descubrió lo que se llama ahora las leyes de la herencia. Un perro, el ADN de un perro produce perros, no produce gatos. El de un hipopótamo, hipopótamos, el del gato, gato, el de caballo, caballo, el de la vaca, vaca, etcétera, etcétera. Eso no lo sabía él, ni Carlos Darwin lo sabía tampoco. Gregorio Mendel comenzó a hacer estos experimentos y los propuso al mundo científico y le dijeron que estaba loco. Y enterraron sus conocimientos de 1860 a 1954, del siglo pasado. Resulta que en 1954 le dan el premio Nobel de Medicina a dos doctores norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick. ¿Por qué les dieron este premio, que es lo máximo en el mundo científico, el premio Nobel? Porque el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron lo que se conoce como el ADN, la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es las siglas lo que representan. Y ellos comenzaron a examinar que en los billones de células que tiene el cuerpo humano, billones de células, en cada célula de tu cuerpo, en cada célula de mi cuerpo, hay un código escrito, inteligente, que determina lo que tú eres y lo que yo soy. Ese código que se llama el ADN lo tienen los changos y está escrito en el código de los changos que nunca se pueden mezclar con una jirafa, ni la jirafa con un hipopótamo, ni el perro con una gata, ni el caballo con una burra. Porque el ADN que tienen las flores, lo tienen los peces, la tienen las aves y lo tenemos los seres humanos, determina lo que somos, el ser que somos, cómo somos, etcétera, etcétera. Y esta inteligencia o este software, podríamos llamarle así para que me entiendan, el tiempo de la computación, es un software que alguien puso en nuestras células, está escrito desde el Génesis 1, 11 y 12. O sea, hace 5.500 años, Moisés, que escribió el Génesis, escribe y que las plantas produzcan de acuerdo a su género y a su semilla. Que el ADN de la semilla de la uva no produzca naranjas,
La semilla, la información que tiene la semilla de la uva, tiene que producir uvas colorcitas verdecitas o moraditas, y los elementos químicos y los elementos nutricionales y vitaminas que tiene la uva no los tiene la naranja, ni los tiene el mango, ni los tiene el chabacano, ni los tiene el plátano. Todas tienen un código ADN con una información que puso Chita. Si Carlos Darwin hubiera descubierto el ADN, Carlos Darwin, que postuló la teoría famosa de la evolución, era un hombre honesto. Yo nunca he podido decir que fue un hombre deshonesto ni con maldad. Él se fue a la isla de los Galápagos, ahí por enfrente del Ecuador, a buscar las mutaciones, y precisamente quería ver la herencia, cómo venía. Fracasó, escribió su libro El origen de las especies. Desgraciadamente escribe un libro, El origen de las especies, y nunca dice el origen de las especies. Todo el mundo compra ese libro. Oye, si es El origen de los animales, y digo, este libro lo compré porque quiero ver el origen del león, y gastaste 200 páginas y nunca dices cuál es el origen del león. ¿Para qué le pones ese título al libro, no? Pero él postuló nada más, o sea, ni siquiera estoy seguro que lo creía. Si hubiera descubierto él el ADN, nunca hubiera escrito el libro de las especies, ni hubiera el mundo sido engañado durante más de un siglo pasado, donde en todas las universidades, en las secundarias y en las primarias, les enseñan a nuestros hijos que venimos de Chita, que venimos de los animales. Y cuando descubren en el 54 el ADN, 6.500 científicos ateos dejan de enseñar la teoría de la evolución. Y se quedaron, ¿verdad?, como el perro de las dos tortas. ¿Y ahora de dónde venimos entonces? ¿Qué voy a enseñar en la universidad? ¿Qué voy a enseñar en la secundaria? Es que no puedo, la ciencia me está mostrando que estoy equivocado. Las leyes de la primera y segunda ley de la termodinámica en la física demuestran que es imposible la evolución. Y la biología, los aminoácidos de la vida, descubren que no es posible que haya evolución. La misma ciencia, la biología, la física y la genética contradicen la teoría de la evolución. Pero ¿por qué la siguen enseñando? ¿Y por qué siguen enseñando en algunas universidades? Por su deshonestidad e hipocresía intelectual. Porque no les conviene, ni tienen el valor de decir nos equivocamos. ¿Y cuál es la otra opción? Creer lo que la Biblia dice, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces un científico ateo para decir, pues yo creía que era ateo, pero ahora veo que la misma ciencia contradice lo que yo he creído, pues no me queda más que creerle a la Biblia. No, yo la Biblia no, Dios no. Pues se aferran y por eso van a morir profesando ser sabios, se hacen necios. Y esa deshonestidad intelectual de los médicos, de científicos, de profesores, de saber que no es cierto y seguir diciendo que sí es cierto, es lo que los va a condenar eternamente en el infierno. Vemos aquí en Apocalipsis 9, el pasaje que les acabo de dar, que hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis, se describe que viene una plaga sobre el mundo. Gracias a Dios que en este tiempo nosotros ya no estamos. Y dice el versículo 7, escuchen esto, el aspecto de las langostas, vean la mezcla de animales y de insectos y de todo. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro y sus caras como caras humanas. Cabello como cabello de mujer, dientes como de leones, corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, vean ustedes, caballos, humanos, pelo de mujer, arácnidos, escorpiones o alacranes, una mezcla de todo, aguijones en sus colas, poder para matar y dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que es el destructor. La palabra Apolión en el griego es el que destruye,
es uno de los principados satánicos que tiene el control sobre los demonios actualmente en el infierno. Vean ustedes cómo se escribe aquí en la Biblia hace 2000 años la mezcla de estos demonios que van a mezclar, y ya ahorita en el siglo XXI, en el año 2022, hay cantidad de laboratorios, principalmente en China, clandestinos en Europa, donde ya los científicos, los genetistas están haciendo experimentos en tomar el ADN de la araña y mezclarlo con el ser humano con la cabra, con el chivo. Están haciendo mezclas de dos semillas que prohíbe Dios, la Biblia, mezclar dos semillas, mezclar dos ADN, porque van a ser monstruos lo que van a hacer. Esta razón por la cual nos encontramos tenía que suceder ante nuestros ojos y está sucediendo, pero si no se hubiera la tecnología inventado o hubiera avanzado como avanzó desde el siglo XX hasta nuestros días, era imposible que pudiéramos decir estamos en la última generación. Pero cuando vemos todas estas cosas que convergen y están todas unidas unas a otras, mostrándonos que ya la tecnología, el transhumanismo, la inteligencia artificial, la robotización, la tecnología de las computadoras, ahorita estamos en un punto en la historia donde un hombre puede ya controlar al mundo entero a través de la manipulación genética y la tecnología. Entonces, tenía que inventarse las computadoras, los satélites de comunicación, se tenía que descubrir el ADN, todo esto tenía que formarse para que se cumpliera la profecía de Daniel 12, versículo 4. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Daniel 12, 4. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no se descubrió en casi más de aproximadamente 6,000 años de historia, se ha descubierto en menos de 75, 80 años. Brincamos en el siglo XX del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió desde Adán, en el siglo XX se descubre o se fabrica el primer carro modelo T por Henry Ford. Los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1929 Fleming descubre la penicilina. En el 45 la fisión nuclear se produce con la bomba atómica. 56 la primera plataforma en el espacio. En el 69 llegamos a la luna. En el 70 los iPhones y las computadoras y el internet. Y ahora del 70 a nuestros días estamos hablando de casi 50 años. ¿Qué nos sorprende? De todo lo que está saliendo en la tecnología. Y todo está siendo usado para el mal, como la élite que están de estos multimillonarios usando todo para poder manejar a la gente, engañarnos a nosotros y poder desviarnos del camino de la verdad. Pero tú en esta tarde no has venido aquí por coincidencia, has venido aquí porque Dios tenía una cita con Él, para que escucharas que Dios te ama, que Dios murió en una cruz, abrió sus brazos y dio su vida por ti para perdonar tus pecados. Y tú tienes que reconocer que eres pecador, que has ofendido sus leyes y tienes que arrepentirte de tus pecados en esta tarde en que estás oyendo su voz. No te endurezcas cuando tú oyes su voz, porque muchos al oír su voz se endurecen, y el endurecimiento es como cuando yo agarro un martillo y me golpeo el dedo y me sale un callo, y agarro una aguja y ¿qué pasa con los callos? La metes y no hay sensibilidad, porque ahí las terminaciones nerviosas ya no están, es callo, pierde la sensibilidad. Bueno, este callo también se hace en el corazón espiritualmente. Cuando tú oyes y oyes y oyes la Biblia y te endureces y no haces caso, haces un callo en tu corazón, y va a llegar el momento en que Dios te va a hablar y te va a entrar por acá y te va a salir por allá, porque nunca obedeciste ni te quisiste arrepentir. El pecado endurece, y cuando estás endurecido ya no hay solución
para tu perdón de tus pecados. Hoy que tu corazón está sensible y que el Espíritu Santo te ha hablado, ven a la cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión. Te estoy hablando que vengas a un hombre que se llama Jesucristo, que resucitó a los 3 días, fue crucificado, enterrado y vuelto a vivir. Y ahorita se encuentra sentado a la diestra del Padre en el cielo, esperando venir por nosotros en cualquier momento en la época en que vivimos. Inclina tu rostro y dile al Señor, nuestro Dios, el único Dios que existe, vivo y verdadero, estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo murió por ellos y que Él puede, con su sangre preciosa, lavar y limpiar todo mi pasado. Y desde esta tarde, convertirme en una nueva persona. Todos mis pecados pasados fueron puestos en ti, Señor, en esa cruz, y tu sangre fue la que me lavó. Creo que a los 3 días resucitaste y ahora estás esperando venir por mí. Ahora estoy listo para en el día de mi muerte morir en paz, por saber que mi vida ha sido perdonada por tu muerte en la cruz y porque me estarás esperando cuando yo muera para reunirme con mis familiares, los que fueron cristianos, amistades, para vivir contigo en la eternidad. Te doy gracias, Señor Jesús, por tan grande perdón, por darme la vida eterna y la seguridad que soy tu hijo, tu hija para siempre. Amén.